Bueno, queridos participantes, estamos en la segunda semana. En este tiempo lo que se va a trabajar es la planificación, que tiene que ver mucho con el currículum también. La planificación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planificación es posible definir y hacer que se cumplan, por decirlo, los contenidos, las estrategias en el proceso de formación. Entonces, la planificación nos permite, digamos, transitar, conseguir nuestros objetivos, el propósito que nosotros nos formulamos a un inicio. Bueno, sin una planificación no podríamos, digamos, encarar, digamos, los procesos educativos. Cuando trabajamos, digamos, en educación bilingüe, plurilingüe, es preciso, digamos, es necesario hacer una planificación, pero desde la realidad de los sujetos. Es decir, como nosotros sabemos, ninguna realidad lingüística es uniforme. Hay niños bilingües, digamos, cuya lengua materna es ya el castellano en algunas zonas, por ejemplo, ¿no? En las zonas periféricas de Cochabamba eso es muy visible, donde sus papás ya no les hablan, se ha roto esa cadena, digamos, de transmisión intergeneracional de la lengua. Es decir, son niños ya monolingües en lengua castellana, sus papás son bilingües, castellano y lengua indígena, y quizás tal vez probablemente sus abuelos hayan sido monolingües, pero en lengua indígena, quechua o aymara. Entonces esta cadena se ha ido rompiendo, la diversidad idiomática no es uniforme. En el área rural también decir que el L1 es lengua indígena y L2 es castellano, mucho dependerá de la zona, de la región, por ejemplo. Entonces esta realidad hay que tomar en cuenta para encarar, digamos, los procesos de formación bilingüe o plurilingüe. Hay zonas, por ejemplo, en el norte de Potosí, donde los niños están en contacto con tres lenguas: aymara, quechua, y por la escuela está el castellano. En la zona de La Paz, los uruiruitos, por ejemplo, están en contacto con cuatro lenguas, ¿no? Que es bien interesante: uchumatago, aymara, castellano, y por el turismo con el inglés, ¿no? Y tal vez la escuela también les da algo de inglés. Entonces vivimos en un contexto bien diverso, no es tan uniforme. Entonces por eso cuando hablamos de L1 y L2 muchas veces se piensa L1 es lengua indígena y L2 es castellano. Eso no es eso es un mito. Entonces por eso se sugiere hacer un diagnóstico. Un diagnóstico nos va a permitir ver esta realidad sociolingüística en la cual nosotros vamos a trabajar. En otras palabras, el diagnóstico nos va a permitir, se podría decir, ver el problema, pero para encarar estrategias de solución en el espacio, ya sea el aula o fuera de ella, ¿no? Muchas veces se piensa hacer únicamente procesos de formación o de educación bilingüe centrados en el aula, ¿no? Lo cual no debería de ser tan así, sobre todo en los espacios rurales donde el contexto, hay personas ancianos, por ejemplo, que hablan la lengua indígena. Invitarles a la escuela o salir fuera de la escuela, digamos, sería una estrategia muy interesante para encarar este nuevo modelo educativo que es la educación plurilingüe. Bueno, ya entrando a lo que van a ser las actividades, si bien está detallado, no está de más aclararles. La primera actividad que van a hacer es, hay que leer un texto que se llama Guía Metodológica para Docentes en Educación Intercultural Plurilingüe. Me imagino que tal vez algunos de ustedes ya lo tienen este texto, porque es del Ministerio de Educación, que han trabajado con una ONG de Oruro. Hay que leer el texto. Después de haber leído el texto y ya estando en tu unidad educativa, tendrías que hacer esta pregunta a la encargada de la profesora o profesor que impulsa este nuevo modelo educativo que es la educación plurilingüe. Entonces la pregunta sería esta, ¿no? ¿Cómo está marchando la educación bilingüe y plurilingüe en el aula o fuera de?
usted, como trabaja en una unidad educativa, puede hacer la pregunta a una profesora, al director o aquellas personas más cercanas que están en esta nueva modalidad educativa. Bueno, tendrían que ser todos los maestros que impulsen, no solamente un maestro designado, ¿no? Pero como ustedes se conocen y saben quién es el más, digamos, el profesor que está trabajando más con esto, entonces sería bueno consultarle a él cómo se está trabajando en el aula, ¿no? Y las respuestas ustedes las tienen que vaciar en un formato Word, y debajo de la respuesta tienen que hacer un análisis de lo que les esté diciendo esta persona. Hay que ver, digamos, en lo que dice, hay mensajes, por decir, se podría decir, no son tan claros, pero hay que ver esos otros mensajes que nos dicen su respuesta. Para esto yo les estoy mandando un ejemplo, que seguramente lo van a subir a la plataforma, y ahí un poco para aclararles más. La segunda actividad igual es un foro, hay que leer igual el texto, y la pregunta es, desde tu experiencia, ¿en qué medida las estrategias metodológicas planteadas, se acuerdan de estas, son práctica, teoría, valoración y producción, se ajustan en la enseñanza bilingüe y plurilingüe? Ahí yo creo que va a haber bastante repercusión entre ustedes. Otros dirán no se ajustan, otros dirán sí se ajusta, sí se puede aprovechar, sí se puede enseñar la educación plurilingüe con estas estrategias que propone el modelo. Bueno, con esto espero que su aprendizaje se fortalezca más, y hasta pronto.